los que no tienen esperanza. Le habla a los tesalonicenses. Nosotros sí tenemos esperanza y nuestra esperanza es Cristo. En cualquier momento, hermanos, nosotros tenemos la gran ventaja de poder tener ese acceso, gracias, de tener acceso al trono de Dios. Y quiero hablarte, hermanos, no terminé con la serie, la voy a terminar la próxima semana acerca de las guerras generacionales, pero yo quiero hablarte acerca de lo que es la voluntad de Dios esta noche, ¿te parece? Salmo capítulo 40. Te voy a hablar acerca de lo que es la voluntad de Dios porque muchas veces en nuestro deseo, en nuestro querer buscar más de Dios, pedimos que Dios nos muestre su voluntad. ¿Cuántos quieren conocer la voluntad de Dios? Pero cuando pasa uno este tipo de asuntos, hermanos, cambia mucho la perspectiva en cuanto a la voluntad de Dios. Pero mira, dice el Salmo 40, versículo 8. Vamos a leer 3 versículos, ¿ok? O sea, 3 capítulos diferentes. Salmo 40, versículo 8 dice así: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Ve conmigo a Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12. Versículo 2. ¿Lo tiene? Dice Romanos capítulo 12, versículo 2: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea, ¿qué dice? La buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Diga conmigo, la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Una vez más, buena, agradable y perfecta. Una tercera vez, buena, agradable y perfecta. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Y perfecta. Juan capítulo 6, por favor, y con este terminamos la base para enseñarte esto. Juan capítulo 6. Versículo 38. Cuando lo tengas, indícamelo como un fuerte amén, por favor. Dice así: porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Inclina tu rostro y oremos. Padre, te damos muchas gracias. Señor, tu palabra es verdad. Oramos para que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, a esa justicia y a esa verdad, de acuerdo a tu palabra, Señor. Alumbra los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Habla nuestros corazones. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Dale un aplauso a la palabra del Señor, por favor. Muy bien. Voy a tomar como base esos 3 versículos para enseñarte lo que es la voluntad de Dios. ¿Sabes? Muchas veces pedimos a Dios: Señor, quiero hacer tu voluntad. Y créeme que por mucho tiempo mi oración ha sido esa: Señor, yo quiero hacer tu voluntad. Pero una vez que tú estás en el Getsemaní, te das cuenta que no es cualquier cosa hacer la voluntad de Dios. ¿Sí me explico? Fue en el Getsemaní donde Jesús en realidad oró y le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Aún en ese Getsemaní, aún en ese momento difícil, Jesús perseveró con esa oración de pedirle que Él pudiera hacer la voluntad. David lo dice de esta forma: el hacer tu voluntad me ha agradado. Y sabes, cuando uno tiene un entendimiento espiritual en cuanto a la voluntad de Dios, esa voluntad, pase lo que pase, pese lo que pese, te agrada. Es algo agradable a ti. Ahora, entender la voluntad de Dios, pues para nuestra mente finita es difícil.
El entender por qué nos pasan ciertas cosas, el pensar por qué fui abandonado de pequeño, por qué me abandonó mi esposo, por qué falleció este ser amado, por qué pasó esto, por qué perdí este negocio, por qué perdí esta casa. O sea, el pensar en todo eso y decir, y eso es la voluntad de Dios, nos cuesta trabajo. Yo creo que todos nosotros hemos pasado por un Getsemaní, ¿cierto o no? Levante la mano los que saben lo que estoy hablando. Cuando hablamos de Getsemaní es hablar de un momento donde vamos a vivir tal presión, vamos a tener una lucha, ¿verdad? Pero en ese Getsemaní es donde se afirma nuestra fe y nuestro amor por hacer la voluntad de Dios. Entonces, a veces decimos, ¿cómo me puede pasar estas cosas ahora que soy creyente? Porque se supone que ahora que soy creyente me tiene que ir bien en todo. Ahora, ¿esa es una verdad o es una mentira? Porque a veces pensamos eso. Ahora que soy creyente todo me tiene que ir bien. La Biblia no dice que todo me tiene que ir bien, ¿o sí? ¿Dice eso la Biblia? No dice eso. En ningún momento Jesús dijo que todo iba a estar bien. Al contrario, dijo que iban a venir momentos difíciles por su causa, por creer en Él. Iban a venir momentos donde nuestro corazón iba a ser probado. Iban a llegar momentos donde nuestra fe iba a ser sometida a prueba. Alguien dígame, por favor. Yo sé que quizá muchos no va a chocar en su mente, pero en realidad lo que más nos debe de agradar a nosotros es cumplir la voluntad de Dios. No es el hacer milagros, no es el profetizar, no es el hablar en lenguas. ¿Sabes? El mayor milagro que el creyente o los hijos de Dios pueden hacer es hacer la voluntad de Dios. Mira, ¿por qué? Tú podrás decir, ¿por qué los milagros no? Jesús habla acerca de ese asunto cuando vamos a estar en su presencia y dice que a muchos les va a decir, no te conozco. Y la gente le va a decir, pero si en tu nombre eché fuera demonios, profeticé, hice milagros. Y él dice, no te conozco, hacedor de maldad. ¿Sí me explico? El mayor milagro que yo pueda hacer es hacer la voluntad de Dios. Eso es lo que me va a calificar a mí como un verdadero creyente. El que yo anhele hacer su voluntad, el que desee por encima de cualquier cosa, el seguir haciendo la voluntad de Dios. No importa si las cosas que están pasando a mi alrededor son gratas o no, si me gusta o no me gusta. El deleite que debe de haber continuamente en mi alma es querer hacer la voluntad. ¿No me estás escuchando? El deleite que tiene que haber en la iglesia es el deleite de hacer su voluntad, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. No importa qué es lo que esté pasando, ese tiene que ser nuestro deseo. Jesús dijo, yo no descendí del cielo para hacer mi propia voluntad, sino para hacer la voluntad del que me envió. El deseo de Jesús era hacer la voluntad del Padre. Y si hablamos acerca de cuántas veces Jesús mencionó esa palabra, Jesús se refirió en cuanto a la voluntad de Dios, decía, yo tengo otra comida que comer, que es hacer la voluntad de Dios. Jesús la hablaba como su alimento diario. Jesús siempre habló acerca de eso. Yo no vine a hacer lo mío, yo vine a hacer lo que veo hacer del Padre, a hablar lo que el Padre me dice. ¿Acerca de qué? De su voluntad. Y ese tiene que ser el centro de nuestras vidas. Ahora, la vida del creyente se sintetiza en una sola palabra: voluntad. Diga conmigo, voluntad. Mira, podemos decir que la vida del creyente es un conjunto de muchas cosas. Y sí, pero se sintetiza todo eso, hermano. La vida de ser cristianos se sintetiza en esa palabra: hacer su voluntad. Eso es lo que en realidad nos va a calificar como verdaderos creyentes. Eso es lo que hace que tu fe sea auténtica. Si tú quieres tener el sello de autenticidad, tú tienes que ser puesto a prueba para ver si cumples o no cumples su voluntad. Jesús tuvo que pasar ese momento, tuvo que pasar por el proceso. ¿Para qué? Para que al final de haber muerto, Él resucitara con ese poder. Y eso fue lo que le dio la autenticidad de ser el verdadero Hijo de Dios. El hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que debemos de buscar. Ahora, la Biblia identifica 3 tipos de voluntades. Anota la primera. La Biblia identifica 3 voluntades. La primera es la voluntad propia. Diga conmigo, voluntad propia. Solamente anota este versículo, Proverbios
capítulo 3, del 5 al 8 dice: no te apoyes en tu propia prudencia. Fíate de Jehová con todo tu corazón. Proverbios capítulo 3, versículos 5 al 8. No te fíes en tu propia prudencia. Cuando habla de nuestra propia prudencia, habla de nuestra propia voluntad, de lo que nosotros deseamos. Cuando hablamos, hermanos, de la voluntad propia, hablamos de lo que nosotros deseamos, de lo que nosotros queremos lograr, lo que nosotros mismos, nuestra carne, nuestra humanidad quiere hacer. Y todos nosotros tenemos una voluntad propia. ¿Cuántos dicen amén? Porque en eso se basa la libertad que el Señor nos da. Cuando Dios crea a Adán y a Eva, los hace libres, ¿cierto o no? Sí. Y voluntad, ¿sabes qué es? Voluntad, te puedo hablar acerca de la etimología, la raíz de la palabra en hebreo, en el griego y en el latín, pero no tiene tanto rollo esto. Voluntad simplemente es la capacidad que tenemos de respuesta a los planes de Dios y a sus propósitos. Así de sencillo. Voluntad de Dios. Él nos da esa voluntad de decidir. Voluntad es tener esa capacidad de decisión. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes vinieron hoy porque les apuntaron con una pistola? Levante la mano. Levante la mano. Porque mira así a su esposa, le hace así como cara de miedo, de que, ay, pastor, ni le mueva. ¿Cuántos vinieron por voluntad propia? Levante la mano. Tú dijiste, yo quiero ir, ¿cierto o no? Determinaste. Esa es voluntad, tener esa capacidad de decidir. Pero esa voluntad propia no es la que debe de usar el creyente, porque siempre esa voluntad propia se va a centrar en nuestros propios deleites, en nuestros propios deseos. En mi propia voluntad, hermanos, yo quisiera estar ahorita en Cancún, no sé, quizá en el mar, o quizá haciendo cosas malas, bailando, tomando, no sé, en mi propia voluntad. ¿Me explico? Porque la voluntad del hombre es la que se corrompió. Pero aún así Dios nos deja esa determinación de tomar decisión. Por eso dice, fíate de Jehová, no te apoyes en tu propia prudencia, en tu propia voluntad. Mejor fíate de Él. ¿Cuántos mejor se fían de Dios? Yo prefiero tomarme de la mano de Dios y que Él me dirija, a que me dirijan mis propios planes. Porque la Biblia dice en Proverbios, hay caminos que al hombre le parecen correctos, pero su fin es muerte. Hay hombres que dicen, no, yo voy a hacer mi vida así, 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 así lo voy a determinar. Pero cuando tú caminas en tu propia voluntad, el fin está determinado. La Biblia dice que es muerte. ¿Y la muerte qué es sino separación? Quizá no hablamos de esa muerte física, que hay una peor muerte, que es la muerte espiritual. Separados de Dios. Y tú te puedes imaginar una vida separado de Dios. Cada vez que tú operas en tu propia voluntad, te vas separando de Dios. Cada vez que tú operas en tu propia voluntad, empieza a abrirse una brecha entre tú y Dios. Y a veces qué difícil es regresar a la voluntad de Dios. Sí, es muy difícil cuando tú comienzas a vivir tus propios caminos, tus propios planes. Y quiero decirte algo, que hay veces que Dios va a desbaratar nuestros planes para poner sus planes que son mejores que los nuestros. Pero a veces no nos gusta. ¿Cómo me va a pasar esto a mí? Si todo estaba yendo bien. Bueno, a veces Dios permite eso. Te puedo hablar a la luz de la palabra. Vemos a un Abraham que estaba en la tierra de Ur. Él era sumamente rico cuando Dios le llama. Abraham no fue llamado pobre. Él ya era Abraham, el señor Abraham, tenía riquezas. Pero sin embargo, ¿qué hizo Dios cuando se le aparece? Le estropea sus propios planes, ¿no? Quizá Abraham tenía una mentalidad donde él quizá quería abrir una empresa o tener algún negocio, o no sé, comprar más tierras, a tener más ganado. No sé qué planes tenía Abraham, pero sin embargo la Biblia enseña en Génesis 12 que Dios se le aparece y ¿qué hace? Le quita sus planes para darle sus propios planes y le dice: Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela y te voy a introducir a una mejor tierra donde fluye leche y miel. Te bendeciré y serás más abundante que las estrellas del cielo, que la arena del mar. ¿Qué hizo Dios? Le desbarató sus planes y le dio algo mejor. Le dice: Abraham, ya no sigas tu propia voluntad, ahora sigue la mía, la cual es perfecta, es buena y es agradable. Alguien diga amén. Entonces la Biblia describe la propia voluntad. Número 2. Mira, anota esto antes de pasar al 2. La voluntad propia es el funcionamiento de una naturaleza caída.
La voluntad propia es el funcionamiento de una naturaleza caída. Cada vez que tú operas en tu propia voluntad, estás operando en la naturaleza caída. ¿Cuál es la naturaleza caída? La que está separada de Dios. Cada vez que quieres hacer lo que a ti te place, lo que a ti te gusta. Si has conocido a esa gente que dice, a mí nadie me va a decir lo que haga. ¿Si has conocido ese tipo de personas? A mí nadie me va a decir lo que haga. Yo siempre he sido libre, a mí no me... Bueno, ese es operar en esa naturaleza caída. No, nosotros tenemos un Señor que se llama Jesús. Tenemos un capitán que dirige el barco y el capitán es Jesús. ¿Cuántos dicen amén? O sea, no tenemos por qué operar en esa voluntad. La segunda es la voluntad satánica. Ve conmigo por favor a 2 de Timoteo. La segunda voluntad que describe la Biblia es la satánica. 2 de Timoteo, capítulo 2. Versículo 26 dice: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos. ¿Qué dice? A voluntad ¿de quién? De él. Es la segunda tipo de voluntad que enseña la Biblia, la voluntad satánica. Dice que muchos están cautivos a la voluntad de Satanás. Ahora usted podrá decir, pastor, eso solamente le pasa a un inconverso. No, le puede pasar también a un creyente. Siempre que tú te alejas de la voluntad de Dios, de los designios de Dios, de los planes de Dios, tú poco a poco te vas apartando y puedes caer en el problema de operar en tu naturaleza, en tu propia voluntad, o peor aún, de caer en la voluntad satánica. Sí, por eso hay muchos creyentes que se van apartando de Dios. ¿Y qué pasa? Poco a poco su vida espiritual se va deteriorando al grado que se corrompe totalmente. Hay muchos creyentes que así les pasa. Entonces nosotros como hijos de Dios, verdaderos hijos de Dios, tenemos que cuidar muy seriamente nuestra relación con Dios. ¿Cuántos dicen amén? Lo que más está en riesgo es eso, nuestra vida espiritual. Hay cosas que no las entendemos. Mira, Jesús le dijo a sus discípulos, lo que ahora yo hago no lo entienden, pero lo entenderán después. Hay cosas que simplemente hay que decir sí y amén. Mira, muchos en mi situación, quizás hasta el ministerio hubieran dejado. Se me acercó una persona y me dice, pastor, no se vaya a decaer. Dice, échele ganas. Me empezó a decir, a motivar, ¿no? Y dice, porque una vez miré un pastor que le pasó lo mismo que a usted. Se perdió a su hijo y no lo pudo superar y dice, y este hombre se fue al vicio. No soportó la pérdida porque él decía, tanto tiempo te he servido y así es como el resultado del pago. Él lo miraba así. Dice, y este hombre se fue apartando y fue muy dolorosa ese proceso, y hasta que lograron volverlo a traer al camino, pero ya su corazón ya se había deteriorado. Entonces cuando me estaba diciendo esas palabras, no sé si me estaba motivando o no sé, ¿verdad? Pero yo pues, me le quedo viendo y le digo, hermano, pues no se preocupe porque yo no tengo ese calibre de corazón. Yo sé en quién he creído. Estoy convencido de aquel que comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y estoy plantado en la roca que es Jesús. Venga lo que venga, pase lo que pase, Él me hará pasar por el fuego, pero el fuego no arderá en mí. Así lo dice la Biblia. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré, porque Él estará conmigo. Le dije, así es que no te preocupes, le dije. Lo que menos voy a hacer es apartarme de Dios. Al contrario, lo que más necesito, estar cerca de la presencia de Dios. Pero ¿cuántos no fracasan en ese momento difícil? Que no entendemos por qué pasan ciertas cosas en nuestra vida. Entonces debemos de tener cuidado. El diablo dice que anda buscando a quien lazar. Ahí lo leímos. Dice que caen en lazo del diablo. Él está buscando con qué amarrarte, con qué llevarte cautivo, sacarte de las cosas de Dios. Pero tú tienes que ser un creyente que se apoya en la voluntad perfecta, que se apoya en lo bueno de Dios. Escúchame bien, todo lo que Dios hace en nuestra vida, aunque aparezca otra cosa en nuestra mente, a nuestros sentimientos, todo lo que Dios hace es bueno. Di conmigo, todo lo que Dios hace es bueno. A Él no se le pasa nada.
Toda nuestra vida, esos momentos difíciles, Él tiene que estar supervisando. Él supervisa a sus hijos, Él cuida a sus hijos, pues a sus ángeles mandará para que sus pies no tropiecen en piedra, así dice la Biblia. Entonces ten cuidado con tu voluntad propia. Y ten cuidado con esa voluntad que a veces el diablo te quiere pescar para que estés cautivo en sus garras. Ten cuidado, esto no es un juego. Esto es de verdad, hermanos, tomar en realidad el camino del Señor y seguir adelante. Perseverar hasta que el Señor venga. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, tercera voluntad es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Anota esto. Existen dos sentidos de la voluntad de Dios. Hay dos sentidos en la voluntad de Dios. La primera, la absoluta y la soberana. Es la primer área de la voluntad de Dios, el primer sentido de la voluntad de Dios. Diga conmigo, la voluntad de Dios es absoluta y soberana. Dilo más fuerte, absoluta y soberana. Así es la voluntad de Dios en ese sentido, absoluta y soberana. Él dice y hace. Así dice el Salmo 115. Todo lo que Él quiere hacer, lo hace. Su voluntad es absoluta y soberana. Todo lo que pasa a nuestro alrededor está dentro de su supervisión. Por eso no debemos de quejarnos. Si hay algo que yo le decía a mi esposa en este momento que pasamos, le decía, debemos de cuidar mucho nuestro corazón. Porque en ese momento es cuando más somos propensos a cuestionar a Dios y decirle, ¿por qué me pasa eso? Y no es malo preguntar, ¿por qué? Y ahorita te lo voy a enseñar. Pero a veces lo hacemos con otra intención, ya con otra intención en nuestro corazón, con la intención de retar o de tentar a Dios. Eso lo vimos la semana antepasada. ¿Y qué dice la Biblia? No tentarás al Señor tu Dios. Y a veces nos ponemos al tú por Dios. ¿Y por qué, Señor? A ver, si yo te he servido, si yo soy cristiano y muy fiel, si yo diezmo, si ofrendo y he sido fiel en la casa de vida, si nunca es, y empezamos, ¿por qué? ¿Y por qué? Porque ten cuidado de eso. La voluntad de Dios es soberana y absoluta. Tan tan. Me guste o no me guste, humanamente, yo tengo que decir amén y conozco su voluntad. Así es la voluntad de Dios. Número 2, anota. El segundo sentido de la voluntad de Dios es su voluntad escrita, la que está en su palabra. Perdón, está en el punto número 1. Perdón, está en el punto número 1. La voluntad de Dios es soberana y absoluta. ¿Cuál es esa? La que está escrita. La que está escrita en su palabra. Esta es la voluntad de Dios. Y aquí, hermanos, no necesita la cooperación del hombre. Lo que está escrito, está escrito. ¿Sí me explico? Esto que está aquí es absoluto y soberano. No necesita que yo le ayude a Dios aquí. Este es el primer sentido. El segundo, ahora sí, el segundo. El segundo sentido de la voluntad de Dios es el que tiene, o el deseo de Dios para con los hombres. El deseo de Dios para con los hombres.
siempre enfrentando situaciones para llegar, hermano, porque Dios nos da el punto de referencia. Pero lo que va a pasar, hermanos, solamente nos da la seguridad de que Él va a estar con nosotros, pase lo que pase. ¿Sí estás conmigo? O sea, Él te dice, yo te voy a bendecir a ti y a tu familia. Te voy a bendecir, por eso te traje aquí, por eso te salvé, por eso llegué en el tiempo oportuno, en el tiempo preciso. Sí, porque Dios llega a nuestras vidas para eso, en el momento preciso para bendecirnos. Cuando todo estaba derrotado, cuando todo pintaba para mal, Él llegó en el momento preciso. ¿Y qué hizo? Nos levanta. Él dice, ahora ya te saqué de la esclavitud, ya no eres esclavo, ahora eres hijo, y si hijo, heredero. Te he dado la palabra, te he dado mi promesa, te he dado las arras del Espíritu, te he dado el poder del Espíritu Santo. Ahora tú tienes que caminar hacia tu bendición. Ahora tú tienes que ir hacia ese punto de referencia, ahí donde tienes que entrar, tú y tu casa, tú y tus hijos, tú y tus generaciones. Y tú podrás decir, Señor, pero ¿qué me va a pasar de aquí hacia ese lugar donde tengo que llegar? Hacia ese lugar que tú tienes para mí. El Señor nada más nos dice, mira, cuando pases por el fuego no arderá en ti. Yo estaré contigo en la angustia. Tú me invocarás y yo te responderé. Te libraré y te glorificaré y te saciaré de larga vida. Es lo que Dios nos dice, yo estaré contigo. Aunque andes en valle de sombra de muerte, no temerás, porque mi vara y mi cayado te infundirán aliento. O sea, Él dice, aunque estén rodeados de enemigos, yo voy a tender la mesa para ti. ¿Necesitamos más? ¿Necesitamos más? No. Esa es la confianza y la seguridad que Dios nos da. Entonces la voluntad de Dios dice, yo te quiero bendecir. Yo tengo un deseo para ti y para tu casa, pero va a haber un camino que tienes que andar. Y en ese camino es donde muchos lamentablemente se olvidan de todo lo que Dios ha prometido en nuestras vidas. Nunca te olvides de lo que Dios ya habló a tu corazón. Si Él lo dijo, Él lo hará. Tú podrás decir, ¿cómo es eso, pastor? Si en los momentos más difíciles, cuando menos nos recordamos de lo que Dios ha hablado, pero cuando tú mantienes tu brújula en el sentido, en la dirección correcta, las promesas de Dios nunca se esfuman. Las promesas de Dios son palpables. Por eso mantente enfocado, mantente en la dirección correcta, en la voluntad de Dios. Deja a un lado tu propia voluntad. Y mucho menos te trates de enlazar en la voluntad de Satanás. No. Mejor apégate a la voluntad de Dios. Dile al que está a tu lado, apégate más a la voluntad de Dios. ¿Cuántos lo quieren hacer? Ahora, mira esto. Anota esto. Voluntad es tener la capacidad de escoger o elegir. Voluntad es, en conclusión, voluntad es tener la capacidad de escoger o de elegir. Eso es la palabra, eso significa la palabra voluntad. Anota esto. Voluntad también es tener la capacidad de responder. Es tener una capacidad de responder. Mira, yo y mi esposa pudimos haber tomado otra actitud ante esta situación. Pudimos haber dado otra respuesta a Dios. Tan sencillo, Señor, ya. Le hablo a mi pastor ese mismo día, el domingo que pasó este asunto, y el pastor, bueno, ya le doy la noticia y me dice mi pastor, hablando en cuestión de lo que es pues la sepultura y todo eso, ¿no? Me dice, pero usted ha pensado, hermano, dice, si un día usted se mueve o se quiera ir de dejar la iglesia y moverse a otro lugar. Me sacó de onda en ese momento. Yo sé que hablaba mejor por el momento, por el lugar, ¿no? Entonces yo le dije firmemente, le dije, mi corazón está aquí. Mi corazón está aquí. O sea, yo pude haber dicho con mi esposa, ¿sabes que nos vamos? Sí, desde que llegamos aquí puro. Pero le dije, no, yo no voy a huir. Al contrario, yo voy a enfrentar esta situación dándole la gloria a Él. Pero muchos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Le sacan la vuelta y dicen, no. ¿Y eso sabes qué es? Cobardía. Sí.
Eso es tener cobardía dentro. ¿Sabes qué dice la Biblia en Apocalipsis? Que los cobardes no heredan el reino de los cielos. Entonces yo por eso le dije, no, mi corazón está aquí y aquí voy a permanecer y aquí voy a seguir echándole ganas y nos levantaremos y con más fuerza dándole la gloria a Dios, exaltando y llevando el nombre de Cristo. Él sigue siendo Dios. Él sigue siendo Dios. Él es bueno. Él es bueno. Entonces su voluntad, cuando tú entiendes su voluntad, tú dices, yo tengo que abrazarla. Yo tengo que amar y seguir esa voluntad, me guste o no me guste. Cuando hablo en ese término, hablo de como humanos. Pero nosotros ya no vivimos de acuerdo a nuestra humanidad, vivimos de acuerdo ahora a la voluntad de Dios. Vivimos de acuerdo a otros principios eternos. Principios que nos llevan hasta la eternidad. ¿Sí me explico? Eso es voluntad, hermanos. Tener esa capacidad de elegir. Yo elijo servir a Dios. Yo determino seguir a Dios, pase lo que pase. Tenga que atravesar lo que tenga que atravesar. Yo le dije, Dios, yo y mi casa te serviremos. O sea, a mí no me va a doblar esto. A mí no me va a tumbar esto. Al contrario, me hace que vea más la presencia de Dios, porque es mi esperanza que un día estaré allá también en su presencia, que un día voy a estar ahí en el cielo. Eso es lo que me aferra y digo, no, yo tengo que continuar, porque yo quiero llegar a esa corona, la corona que Dios tiene para los que le aman, para los que se esfuerzan, y es ahí donde tú tienes que llegar y perseverar. Alguien diga amén. Te estoy hablando que Dios tiene algo más eterno, más largo que traspasa la eternidad. No solamente es aquí, hermanos, es en la eternidad, es pensar en la eternidad. Wow. Imagínate un día el poder perseverar y que el Señor viene, y si no viene, si no le place venir, y que yo muera, pues que Él me pueda levantar con su voz. Va a ser más glorioso eso, va a ser más glorioso. Y no me voy a levantar yo, sino también mi hijo, tus hijos y tus seres amados. Nos vamos a levantar a la voz del Señor, con voz de mando y voz de trompeta, dice la Escritura. Vamos a ser levantados en el poder de Dios, en la resurrección de entre los muertos. O sea, imagínate huir a la voluntad de Dios. No. Nehemías, ¿sabes cómo pasó esa escena? Yo te invito a que leas Nehemías cuando él está tratando de levantar los muros y dice que vino una oposición muy fuerte sobre él. Los enemigos de Israel empezaron a hostigarlos, a presionarlos. Y no solamente los enemigos, sino el mismo pueblo de Israel empezó a cansarse porque el escombro era mucho. Tenían que levantar los muros. Pero ¿sabes? Llega Nehemías con un sacerdote y el sacerdote le dice, Nehemías, buscan para matarte, escóndete dentro del templo. A mí cómo me impacta la manera en que Nehemías conocía la voluntad de Dios, y él enfrenta al sacerdote y le dice, un hombre como yo ha de huir, dice, nunca tal haga. Fíjate Nehemías cómo enfrenta. Nehemías pudo haber dicho, sí, cierto, tiene razón, estoy echándole ganas con el pueblo y aparte pues ya se desanimaron, el trabajo es mucho, mejor me voy a meter aquí, me voy a esconder aquí, al fin del cuento pues ya no vale nada la pena. Y Nehemías tomó valor y dijo, no, yo no voy a huir. La voluntad de Dios es que yo esté al frente levantando los muros, la seguridad de la nación. Dijo, yo tengo que estar ahí. Eso, hermanos, es la manera en que debemos de responder ante la voluntad de Dios. Aún así nos sentamos muy presionados por el enemigo, por las circunstancias, por las situaciones. Tú tienes que tener ese coraje, ese valor de decir, yo no me muevo hasta que cumpla la voluntad de Dios, pues Él me esconderá en su presencia. La Biblia que dice que nuestra vida está escondida en Cristo. ¿Sí me explico? Entonces a veces tenemos que dejar de andar de cobardes, de andar de miedosos pensando en otras alternativas. Ay, ya no la hice aquí. Ay, mejor me voy para el mundo. Ay, ya no la hice. Ay, ya mejor. Eso, hermano, si tú tienes esa mentalidad, hermano, pídele perdón a Dios. Arrepiéntete y afírmate en la roca y dile, Señor, afirma mi corazón para hacer tu voluntad.
Sí, yo sé que a muchos no les está gustando esto, pero lo que yo quiero decirte es que tú tienes que tomar el valor para seguir al Señor. Al Señor se le sigue con valentía. Al final de cuentas, Dios no da un mal pago. Mira, así rápido, tres personajes que pasaron una situación semejante. El primero, Job. Job perdió a sus hijos. ¿Tú lo has leído? Job perdió a sus hijos. Y no solamente a sus hijos. Job perdió todo. Todo. Y aún su esposa llega y le dice: mírate, Job, ¿cómo estás? Mira, perdiste a tus hijos. Perdiste los negocios, perdiste todo el ganado, perdiste a los siervos. Mira, y aparte estás todo lleno de granos, tienes sarna. ¿Sabes qué le dijo? Le dice: muérete y maldice a tu Dios. Oyes, ¿qué le estaba diciendo? Mira, y eso que tú sirves a un Dios que es justo, a un Dios que es bueno. Vemos a una mujer restregándole en su cara: mírate cómo estás. Y muchos así piensan: mira, nada más vine a la iglesia y mira cómo está mi vida. Y todo empezó a empeorar. Y todo eso, hermano, ten cuidado con ese tipo de voz. Pero sin embargo, vemos a un Job que aún en su dolor, que aún en su pérdida, tomó el valor para decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y dice: y que con eso él no pecó en nada. Por eso la Biblia lo recuerda como un hombre justo delante de Dios. Alguien diga amén, gloria a Dios por eso. Hace falta hombres y mujeres con ese calibre de corazón, que pase lo que pase, digan: no, yo no voy a maldecir a Dios, yo no voy a dejar a Dios. Yo le decía a mi esposa: a veces no sabemos cómo Dios nos va a recompensar. Hablábamos, no recuerdo si fue el viernes, porque esto también nos ha unido mucho más de lo que estábamos. Mucho más. Yo he conocido matrimonios que pasan por situaciones y cualquier cosita, ¡pum! No, hombre, nos ha hecho más fuertes como pareja. Yo le decía: ¿cómo vendrá la recompensa? Hablando de Job, porque dice que Dios le recompensó todo. Dios le restauró todo. Tú lee el último capítulo, Dios le restaura todo, pero tú puedes ver también en el penúltimo capítulo, cómo Dios se molesta con los tres amigos y le dice a Job: Job, ahora tú vas a ofrecer sacrificio por ellos, porque ellos no respondieron correctamente. Dice: solamente a ti te voy a escuchar. Por eso te digo que voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios, es tener la capacidad de responder. Y Dios le recuperó todo. Todo. Y le dije a mi esposa: pues no sé cómo va a ser la recuperación, pero de que Dios te recupera todo, te lo recupera todo al doble, al triple, 7 veces más. ¿Cuándo? Cuando haces su voluntad. Cuando te deleitas y dices: ok, Señor. Usted puede decir: pero ¿cómo le va a recuperar a un hijo? No sé. No sé. Pero lo que sé que ese Dios, que al Dios que yo sirvo, es un Dios que no se queda con nada. Él te lo bendice, Él te bendice. ¿Cuándo? Cuando tú te agradas de hacer su voluntad. Segundo ejemplo, Abraham. Dios le dice a Abraham: dame a tu hijo, a tu único hijo. Y sin embargo, vemos a Abraham altercando contra Dios. ¿Cómo? Si Abraham pudo haberle dicho: Señor, pero si me dices a un único hijo, solamente tengo uno, Señor. Y aparte va a ser el heredero. ¿Cómo me pides eso? Y luego tú dices que me vas a multiplicar. ¿Cómo? Si no tengo a quién heredar, no tengo a quién darle. Mi generación, ¿cómo va a continuar? Pero sin embargo no vemos a Abraham altercando contra la voluntad de Dios. Vemos a un Abraham sumiso, obediente, y le dice amén. Y dice que tomó a su hijo y le dice: hijo, vamos a adorar y vamos a regresar. Tú puedes ver cómo miraba Abraham la voluntad de Dios. Él dice: este es un acto de adoración. Y ya tú sabrás la historia cuando está a punto de sacrificar a su hijo. Tú puedes ver, puedes imaginarte lo que le cruzaba en el corazón de Abraham, el tener al hijo y el tener que obedecer a Dios. Ahora, no me preguntes, pero ¿por qué pidió la vida de su hijo? No sé. Hay cosas que van a ser reveladas cuando el Señor venga en su gloria.
Hay cosas que, por eso digo, hay cosas que no necesitamos estar pensando, ¿y por qué esto? ¿Y por qué? Simplemente Dios a su tiempo lo va a revelar. Abraham dijo, pues bueno, pues yo quiero obedecer a Dios. Él me lo está pidiendo, yo tengo que ceder a esa voluntad. Él sabía en su corazón que Dios no le iba a dar algo que él no podía llevar. Pero vemos a un Abraham ahí ante la voluntad de Dios. Y una vez que levanta su mano, dice que Dios le dice, detén tu mano. Y aparece un cordero. Y Dios le proveyó el corderito para el sacrificio. Desde ahí, ¿cómo conoció Dios a Abraham a Dios? Como Jehová Jireh, el proveedor. Pero Abraham no luchó contra la voluntad de Dios. Él dijo, Señor, no le entiendo, pero yo quiero ser obediente. Tercer ejemplo, David. David, cuando tuvo el hijo con Betsabé, ahora tú puedes decir, fue porque pecó lo que haya sido. Vamos a sacar a traer la esencia de esa enseñanza. Tiene un hijo Betsabé y nace mal. Nace con una enfermedad. Y si tú lo ves en uno de los capítulos del segundo libro de Samuel, vemos a un David que estaba ayunando, que estaba orando, estaba en silicio por su hijo. Yo imagino que David le decía, Señor, ten misericordia, Señor. Vemos a un David quizá diciéndole, Señor, no entiendo qué está pasando, pero a lo mejor en ese momento él estaba en esa lucha entre su corazón y la voluntad de Dios. Y si tú lees la historia, al final llegan y le dicen, no, dice que David empezó a ver que sus guardias estaban hablando. Una versión dice que estaban cuchicheando. Y les dice, ¿qué pasó con mi hijo? Él estaba encerrado en un cuarto. ¿Qué pasó con mi hijo? Híjole, los guardias estaban temerosos de darle la noticia y le dicen, ay David, rey, tu hijo murió. Dice que inmediatamente David los mira, se sacudió, se lavó la cara, se ungió y se fue directamente a adorar a Dios. Y una vez que adora, regresa a su casa y le dice, sírvame de comer. Y le dicen, David, nos sacas de onda. ¿Cómo si cuando tu hijo estaba en vida, estabas ayunando, estabas orando y ahora ya no lo haces, ya no estás ayunando, ya no estás haciendo nada? Y él dice, yo no puedo hacer que él venga a mí, pero yo sí puedo ir donde está él. O sea, vemos a un David diciendo, ¿por qué tengo que luchar con la voluntad de Dios? ¿Por qué tengo que luchar yo contra Dios? Yo por eso cuando pasó esta situación, me acordé de ese versículo y lo apropié y dije, me sacudo, me lavo mi rostro, me unjo con la presencia del Espíritu Santo y le voy a adorar a Él. O sea, vemos 3 ejemplos de 3 hombres que supieron responder correctamente ante la voluntad de Dios. La pregunta es, ¿tú cómo vas a responder? Porque es muy fácil decir, Dios, quiero hacer tu voluntad. Pero el hacer la voluntad de Dios te va a llevar, escúchame bien, a que mueras a tu propia voluntad. El querer hacer la voluntad de Dios te va a llevar a tal grado de que tú mueras a tu propia voluntad. Y morir a tu propia voluntad es lo que el hombre no quiere, pero es lo que más necesitamos. Porque si el grano de tierra, dice la Biblia, si el grano dice no cae en tierra y muere, no puede llevar fruto. Y el quebranto, hermanos, a veces es un medio que Dios utiliza para doblegar nuestra voluntad. Porque cuando operamos con nuestra propia voluntad somos como esos caballos broncos, esos caballos que no se dejan domar. ¿Y sabes cómo lo compara la Biblia? La Biblia no lo compara con los caballos, lo compara con el mulo. Dice, no seas como la mula, que no se puede sujetar, que no se quiere sujetar. Y cuando Dios mira que no nos queremos sujetar, dice, no hay otra vía. Si en realidad quieres hacer mi voluntad, tienes que pasar por un quebranto. ¿Y eso es hablar de un Dios bueno? Sí. Dios es bueno. Sí, Dios es bueno.
Pero ¿cómo, pastor? Si lo quebrantó, le dio donde más le dolió y para mí sigue siendo bueno Él. Yo tengo otro conocimiento de Dios, no sé tú. Quiero terminar con esto. Romanos capítulo 8. ¿Cómo puedo tener un entendimiento claro de la voluntad de Dios? Romanos capítulo 8, versículo 28. Mira lo que dice la Biblia. ¿Cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? Levante la mano, ¿cuántos quieren hacer la voluntad de Dios? ¿Valdrá la pena hacer la voluntad de Dios? Claro que sí, claro que sí. ¿Aceptar la voluntad de Dios? Claro que sí. Vale la pena aceptar la voluntad de Dios. Mira lo que dice Romanos 8, versículo 28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Yo quiero que lo leas toda la cuenta de 3. 1, 2, 3. Yo creo que lo tienes que decir más fuerte hasta que tu conciencia lo escuche. 1, 2, 3. Ese versículo te da claridad para entender, enfrentar y aceptar la voluntad de Dios. Anótalo primero. La palabra sabemos dice, y sabemos. La palabra sabemos en el griego significa comprensión absoluta. Comprensión absoluta. La palabra sabemos en el griego significa comprensión absoluta, conocimiento cierto. En otras palabras, la palabra sabemos significa tener un conocimiento que se tiene en el presente, porque fue aprendido en el pasado. Pablo dice, y sabemos. Pablo, ¿por qué lo está afirmando en el presente? Porque él ya lo había pasado. Dice, ahora yo sé, tengo un conocimiento cierto de que todas las cosas ayudan para bien. Eso es lo que significa la palabra sabemos. ¿Por qué lo sé? Porque lo he pasado, porque lo he vivido. Ahora nota algo más. Todas las cosas, dice, ayudan a bien. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que Dios entrelaza cosas buenas y malas para bien de nosotros. Dice todas, no dice solamente las buenas cosas. Si lee bien, por favor, porque a veces no lo interpreta. Dice todas las cosas buenas y malas que pasamos, Dios las entrelaza para bien de nosotros. Eso es lo que está diciendo Pablo en cuanto a lo que él había vivido. Dice, todo lo que yo he pasado, si yo tengo la seguridad, ¿por qué? Porque lo he pasado, lo bueno y lo malo, persecuciones, hambre, desnudez, he estado a filo de espada, he estado prisionero. Dice todo eso, lo bueno y lo malo, ganar almas, los milagros que han conseguido, dice todo eso, lo bueno y lo malo se entrelaza para ayudarme a mí. No solamente lo bueno, también lo malo Dios lo utiliza, Dios lo convierte para bendecirnos. Quizá tú has pasado cosas, dice pastor, yo he pasado más cosas malas que buenas, pero yo quiero decirte algo, que en la buena voluntad de Dios, esas cosas malas Dios las va a tomar. ¿Para qué? Para bendecirte, para transformar tu vida, para transformar tu entorno, para transformar tu corazón y hacerte un verdadero hijo. No te preocupes por las cosas malas, aún las malas nos van a ayudar a llegar al propósito en Cristo.
Ay, es que tengo miedo a esto. Ay, que tengo miedo a aquello. Y es que si me arrimo más al Señor. Ay, es que si me comprometo más con Dios. Ay, es que no vaya a ser que me pase esto. Que pase lo que pase. Que venga lo que venga. Lo bueno y lo malo, Dios lo va a utilizar. Lo malo va a ser ¿para qué? Para bendecirme, Dios, en este momento. Por eso mucha gente así se mantiene. No, yo no. Pues los hermanitos. Y de eso yo no me meto. No. Y luego tú vas con la Biblia y dicen: vecino, ya va a la iglesia. Ya lo voy a ver al rato. Ya lo voy a ver al... ¿Cierto o no? Ya lo voy a ver al rato. ¿Tú crees que a mí no me dijeron eso? ¿A poco vas a servir al Señor de tiempo completo? Que quieres ser pastor. Ya te voy a ver al rato. ¿Cómo? Lo único que yo puedo decir es que el Señor me quiere bendecir y Él me ama con un amor inimaginable. Todas las cosas cooperan a bien. Dile al que está a tu lado: no te preocupes, todo coopera bien. Esas lágrimas que tú derramaste pensando: ¿por qué me pasó eso? Esa angustia que viviste, ¿por qué me pasó eso? Mi esposa lo decía hace unos momentos: si tú vieras cómo se vive, bueno, los que han estado en el hospital por periodos largos, la angustia que se vive. Y no solamente la angustia personal, sino del ver la angustia de las demás personas. Estábamos en un lugar donde no sabíamos si en la mañana o en la tarde nos iban a decir: pásele porque su hijo ya murió. Todos los que estábamos en esa sala, de verdad todos iban con una cara de preocupación. Yo recuerdo el último día, el día domingo que estuve ahí, me dijo el Señor: mírale el rostro bien a cada uno de los que están. Y fíjate que muchos hasta ya hacen amistades ahí, porque llevan 3 hasta 5 meses ahí. Y hasta yo obviamente hablaba con algunas personas, pero yo no iba a hacer amistad. Yo iba a hablarles de Cristo, a darles una palabra. Pero cuando me dijo el Señor: mírales el rostro, el último día, casi me estaba diciendo que no se te olvide lo que estás mirando. Y empecé a ver el rostro de todos, y muchos estaban risa, quizá platicando y se reían, pero dentro de esa risa se percibía la angustia que estaban viviendo en ese momento. Y me dijo el Señor: yo he puesto a esa iglesia, don Topo Chico, para que conforten a esos corazones. La iglesia está aquí, hermanos, en la tierra, para confortar a los angustiados y a los abatidos. Por eso ya es tiempo, hermanos, de dejarnos de andar con nuestros asuntos, y que si quiero, que si no quiero, que si me aviento o no me aviento. Ya quítate todo eso y determina cumplir la voluntad de Dios. Y escúchame bien, y lo vas a hacer alegre, lo vas a hacer contento. Yo recuerdo cuando mi hijo se enojaba: oye, ¿haz eso? No digo cuál de los dos, porque se quemo a uno y se enoja Ángel. Y ya cuando le decía: te dije que lo hiciera, y después de que le daba su buena dotación de bendiciones, ahí está, y yo le decía: y lo vas a hacer, y hágalo bien. A ver, sonriendo: así lo vas a hacer, hijo. Vean, ¿cuántos padres se identifican con eso? Algunos de nosotros también nos hicieron eso, ¿no? Ahí tenemos que hacer las cosas y hágalo bien. Así lo tenemos que hacer, hermanos. Al final de cuentas es mi Padre Celestial. ¿Me explico? Entonces, hermanos, dejémonos de cosas, porque todas las cosas cooperan. Dice que no solamente las cosas buenas, sino todas. Ahora, dice el versículo: ¿a quiénes ayuda bien? A los que le aman, dice. Y sabemos que a los que le aman, anota la palabra amar o aman. En griego significa o trae una acción constante, continua. Cuando dice a los que le aman, está denotando una acción continua. Es decir,
Yo a Dios no le amo solamente cuando tengo, sino también cuando no tengo. No solamente le amo cuando estoy sano, sino también cuando estoy enfermo. No solamente le amo cuando tengo economía, no, sino también cuando no tengo. No solamente cuando tengo alegría, sino también cuando tengo tristeza. Es una acción continua. El amor a Dios me lleva a hacer su voluntad. A los que le aman continuamente, hoy, mañana, pasado. Eso es lo que Pablo está diciendo. A los que tienen esa acción continua de amor hacia con Dios. Ahora, nuestro enfoque tiene que ser la voluntad de Dios. Hebreos 12, ve conmigo Hebreos 12. Hebreos capítulo 12, versículo 1 al 3. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos, ¿qué dice? Con paciencia la carrera que tenemos. Ahora el que sigue, el versículo 2. Puestos, dilo fuerte, puestos los ojos ¿en quién? En las circunstancias, en el dolor, en la angustia, en la necesidad. No, dice, tú tienes que correr con paciencia la carrera, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué en Jesús? Porque Él es el autor, el que inicia, el que termina, el primero, el último, el alfa y el omega. Puestos los ojos en el dador de la vida, puestos los ojos en Jesús. Es Jesús, no la religión, no la denominación, no el hombre, sino Jesús, el que murió por nosotros y resucitó para darnos vida a nosotros. Alguien dé un grito de júbilo, alguien dé gloria. Nosotros corremos con paciencia, pero mirando a Jesús. Hoy es en la tarde que tuvimos una actividad, mi familia y yo. Por eso no estuvimos en la mañana, porque decidí tomar una actividad que teníamos mucho tiempo y lo necesitábamos. Veníamos por la carretera y venía un carrito compacto. Hoy fue Domingo de Ramos, ¿no? ¿Sí? Hoy pues traía la palmera el hijo. Digo, mi esposa, hasta lo quise grabar y tomar, se mira tan chistoso, era un carrito chiquito y traía pero una ramota. Le digo a mi esposa, ¿así o quieres más? Y la gente así anda y dice, no, es que hoy es de Dios. Sí, para nosotros el domingo es el día del Señor, pero el lunes, martes, jueves, viernes, sábado, esos que también servimos. Y también ese día, no solamente en Semana Santa, también mañana, pasado, voy a seguir corriendo la buena batalla, voy a seguir caminando, voy a seguir sirviendo a Dios, cumpliendo, buscando hacer su voluntad. ¡Aleluya! Ahí anda la gente, no, es que hoy sí voy a la iglesia porque es Domingo de Ramos. Ven conmigo y te voy a dar tu ramo. ¿Qué dijeron? Ya el pastor ya cambió. O sea, hermano, dice Pablo, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Es una carrera continua, hermanos, esto de estar en Cristo. No es nada más, ya pasó este tiempo. No, hay que seguirle echando ganas. Tantas cosas que hacer, hermanos, como iglesia. Mira, la iglesia de Unidad Modelo, el día de ayer, ¿fue ayer? Se fueron con el pastor Iván. Se fueron al materno, no les permitieron dar de comer. No quisieron perder el tiempo y se fueron al universitario. Y esa es la misión que Dios nos ha dado, hermanos. Hay tanta gente que está pasando luchas, pruebas, situaciones, y lamentablemente separados de Dios está peor. Pero nosotros, hermanos, son los que pues conocemos quién nos puede solucionar, quién nos puede cambiar. Nosotros tenemos a Jesús. Y aquí también lo vamos a hacer, hermanos. Lo vamos a hacer. Decía mi esposa, ¿qué hacemos con toda la ropita? El tenerla ahí, dije, pues no creo que sea bueno para nosotros. Le dije a mi esposa, saca toda la ropa
Le dije, vamos a hacer, porque era mucha. Pues imagínate, mi último hijo, ¿no? El pensar en el último hijo. Y es cuando más, el menor, el más pequeño es el que se lleva la mayor parte, ¿verdad? Le dije, ¿qué hacemos? Le dije, ya sé qué vamos a hacer. Vamos a hacer bolsitas. Y vamos a ir al materno, le dije, tú y yo, se la vamos a repartir a las mujeres que traigan sus bebés de brazos. Dios te bendiga. Si yo puedo bendecir también con eso, quizá con esa parte que me dolió, pero que acepto. ¿Sí me explico? Yo tengo que seguir corriendo, hermanos, puesto los ojos en Jesús. Y yo sé que no hay nada mejor que le agrade al Señor que yo siga perseverando y principalmente mostrando, hermanos, a Jesús a los que no le conocen. Dale un aplauso al Señor, por favor. ¡Aleluya! Mira, toda carrera tiene 3 partes. Pablo habla de una carrera. Toda carrera tiene 3 partes. La primera, el inicio. La segunda, la carrera en sí. Y tercero, el final. Toda carrera tiene 3 partes: el inicio, la carrera en sí misma y el final. El principio, el inicio y el final, no hay problema. ¿Sí me explico? Tú ya iniciaste la carrera. ¿Cuántos ya iniciaron la carrera? Ya iniciaste la carrera. Eso es fácil. Lo difícil es lo que vivimos día a día hasta llegar al final. Y es ahí donde tú tienes que llegar. Que al final de haber acabado todo podamos decir como Pablo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Que al final de cuentas, iniciar y llegar, no hay problema con nosotros. El asunto es el tramo que nos aventamos. Y en esa carrera se requiere esfuerzo, resistencia, voluntad para querer llegar allá. Por eso Pablo decía: yo olvido lo que está atrás, me enfoco en lo que está delante. ¿Por qué? Porque lo que tengo por delante es la corona, lo que Dios tiene preparado a los que nos aman. Mira la mentalidad de Pablo. Dice: yo quiero llegar allá, me está costando, sí. Pablo murió en la cárcel, o se predicó en la cárcel, su ministerio se la pasó en la cárcel. Y al final de cuentas, ¿qué pasó con Pablo? No tuvo una muerte trágica. Pero sin embargo, Pablo mantenía la esperanza de llegar hasta el final. Y esa es la voluntad de Dios, que tú y yo lleguemos hasta el final. Dios no quiere que tú te quedes tirado en medio. Dios no quiere que tú te quedes a medio camino, un cuarto de camino. No, tú tienes que llegar a la meta. Porque el llegar a la meta, hermanos, va a ser nuestra mayor recompensa. Juan, a la verdad, ningún milagro hizo, pero todo lo que dijo era verdad, dice el Señor. Yo creo que Juan no fue aquel hombre que hacía milagros, profetizaba. Al contrario, les llamaba víboras a todos sus oyentes. Pero sin embargo, hermanos, Juan llegó al final de la carrera. Y así lo vemos en Pedro, lo vemos en los apóstoles y en los grandes hombres de Dios que después de los apóstoles también le han servido, y que hay tantos ejemplos de ellos. ¿Y sabes cuál era su motivación? Su motor no eran los milagros. Sabían que era la consecuencia de tener una vida recta, era el respaldo de Dios y de su palabra. ¿Sabes qué era el motivo de los apóstoles? El motivo de esos grandes hombres de Dios que han continuado: la voluntad de Dios. El decir: Señor, cumplí tu voluntad. Enfócate en tu carrera hacia adelante. No tengas temor, Dios está contigo. No importa cuán difícil sea el momento, Él ha prometido no dejarte y no desampararte. ¿Cuántos confían en eso? Ponte de pie, por favor, y dale el mejor aplauso al Señor. El mejor aplauso sea para Él. El mejor aplauso para Jesús. Señor, te alabamos.
El hacer tu voluntad me es agradable. ¿Cuántos quieren caminar haciendo y aceptando la voluntad de Dios? Si tú quieres hacer la voluntad de Dios, quieres cumplir la voluntad de Dios, mira, una cosa es someterse. Déjame decirte esto, lo estoy pensando bien. Una cosa es someterse a su voluntad y una cosa es aceptar su voluntad. Te lo voy a explicar. Cuando un ejército llega sobre una nación o llega para tomar cierta ciudad, lo hace para quebrantar esa voluntad de esa ciudad, ¿sí? Una vez que ese ejército toma esa ciudad, esa nación, la voluntad de esa ciudad queda en manos del que la tomó, ¿cierto? Están sometidos a la voluntad del que los tomó. Y cuando hay sometimiento, siempre va a haber lineamientos que cumplir. Siempre hay un acuerdo. Te puedo explicar de eso, lo hacemos después. Solamente lo que te quiero llevar. Una cosa es someterse a la voluntad de Dios, otra cosa es aceptar la voluntad de Dios. El someterme me va a llevar a cumplir ciertas cosas o tener un acuerdo ante ciertas cosas. El aceptar es un acto totalmente de amor. Yo no me someto, yo acepto la voluntad de Dios. Lo hago como un acto de amor hacia Él. Porque amo a Dios con todo mi corazón. ¿Sí me explico? Una cosa es someterse y otra cosa es aceptarla. Está bien, me someto, Señor, porque de repente soy medio bronco y no quiero. Y ya me escuché como político, ¿verdad? ¿Cómo lo digo? Pues nos ponemos medio rejegos. Bueno, Señor. Y luego vamos de dientes. Pero bueno, pues ya estoy aquí. Porque si no, pues me va a esperar el lago de fuego. Y si no, o sea, ¿me explico? Pues voy, porque si no, aparte no. Pero sin embargo, cuando tú le dices, Señor, yo no solamente me someto, sino acepto tu voluntad. Tú estás demostrando el calibre de tu corazón y del amor hacia Dios. ¿Cuántos en esta noche dicen, yo acepto todo lo que venga de ti? ¿Cuántos honestamente pueden decir, yo lo acepto porque te amo? Hermanos, cuando pases por momentos difíciles, sí hay un porqué y un para qué. Porque hay muchos que dicen, nunca le digas a Dios por qué, sino para qué. No, hay un porqué y un para qué. Pero a veces eso no nos corresponde a nosotros, hermanos. Lo que simplemente nos corresponde a nosotros como hijos es decir, sí y amén. Sí y amén. ¿Cuántos en esta noche quieren aprender a hacer la voluntad de Dios? Cierra tus ojos. Padre, gracias, Señor. Sé que tú eres bueno, Señor, porque así lo dice tu palabra. Bueno es Dios para con Israel y también para con nosotros, Señor, que te conocemos y conocemos ahora a Jesucristo. Señor, ayúdanos cada día, Señor, a entender lo que es tu voluntad, esa voluntad absoluta, esa voluntad suprema. Pero también, Señor, ayúdanos a entender, Señor, esa voluntad que tú tienes para con nosotros, Señor, la que es buena, la que es agradable, la que es perfecta. Señor, a veces pasamos por situaciones muy dolorosas, Señor, pero ante todo sabemos, Señor, que nada se escapa de tu supervisión. Todo está dentro
de ese plan eterno, Señor, para llevarnos a formar nuestro carácter, para moldear nuestra fe. Señor, hoy solamente queremos agradecerte y ayúdanos, Señor, a que nosotros podamos cumplir tu voluntad y correr con paciencia esa carrera que tenemos por delante. Yo oro por cada matrimonio, por cada hermano que han estado luchando, Señor, que han estado pasando momentos difíciles en su matrimonio y quizá a veces no lo entienden, Señor, porque están cruzando esa crisis, están pasando una necesidad económica, una necesidad familiar. No sé qué estén pasando, Dios, pero lo que sí sé, Señor, es que a través de esas situaciones tú nos revelas, Señor, lo que quieres hacer en nuestras vidas. Y yo oro, Señor, para que tu pueblo, Señor, no solamente pueda someterse, sino pueda aceptar tu voluntad y puedan, Señor, deleitarse en ti, porque así lo dice tu palabra: deleítate a sí mismo en Jehová y Él concederá las peticiones de tu corazón. Oro por ellos, fortalece cada matrimonio, bendíceles, bendice, Señor, el núcleo familiar. Cuando vengan momentos de crisis, cada joven, Señor, que está en este lugar también pueda desde ahora conocer, Señor, profundizar en tu voluntad. Oro por los líderes, oro por cada servidor, oro por cada congregante, Señor, una iglesia entendida en tu voluntad, Señor, y que al final de todo, Señor, podamos decir como David: el hacer tu voluntad me ha agradado. Gracias, Señor. Levanta tus manos al cielo.